Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este trabajo del 1 de octubre. Iniciamos el mes de octubre, jueves 1 de octubre del 2020. Bueno, un día que amaneció un poco frío, pero que al parecer va a irse transformando en el ¿no? Dos o tres temas que han pasado. El presidente anuncia que los recursos del Fondo Monetario Internacional estarán a disposición del país, por lo menos una parte de los 6.500 millones de dólares. El día de mañana el gobierno aspira a tener esos desembolsos del acuerdo que fue aprobado, como el presidente decía, por unanimidad. A los 88 años murió Joaquín Lavado, el creador de Mafalda. Nos acompañó Mafalda y nos va a seguir acompañando, por supuesto, con su pensamiento, esta niña de las caricaturas que nos llevaba a pensar en cosas a veces muy comunes, pero que nos trasladaban a una reflexión más profunda. La creación, la comunicación forman parte de eso. Quisiera mencionar dos temas adicionales. El día de ayer, en dos actos públicos, se presentó el libro Prensa y Populismo de Saudia Leboyer. La Universidad Andina Simón Bolívar presentó con la Corporación Editora Nacional el libro Prensa y Populismo el 30 de septiembre del 2010, cuando el gobierno quiso imponer su verdad. Una verdad entonces que la podrán encontrar en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también la promoción del año 66 del Colegio San Gabriel organizó un debate que va a tener, digamos, más que un debate, una presentación de varios invitados que va a estar hasta el mes de enero, así es que felicitaciones por eso. Mencionamos los hechos del día de ayer por la tarde y de inmediato iniciamos ya con la agenda propuesta. Vamos a tratar el tema de las inversiones del ISPOL y tenemos ya tanto en la línea telefónica como por Zoom a la doctora María Laura Patiño, experta en manejo de temas de deuda pública, y al señor Jorge Cherres, el presidente de la compañía IFCOR Investment y Ecuador Inc. Él es uno de los que ha manejado los temas del María Laura, también está en Zoom. Bienvenidos, buenos días, señor Cherres, también. Un gusto saludarles. Me voy a permitir iniciar con la doctora María Laura Patiño, a quien le saludo y le pregunto estas negociaciones de deuda, de bonos. Primero hay una de las primeras inquietudes, diría así, María Laura, es el que unos bonos del Estado hayan sido negociados por terceros y que esos terceros hayan entregado a una empresa a través de un fideicomiso. Entonces esto genera y dice, oigan, ¿y por qué no compraron directamente los bonos, no? Bienvenida, María Laura, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, señor Cherres. Les agradezco por la invitación y espero con esto poder de alguna manera poder contribuir al esclarecimiento de todo este tema que es de interés en muchas partes, poder llegar a conclusiones claras respecto a lo que ha sucedido con estos bonos. Entonces, el punto de partida es entender bien cuál es el instrumento, el valor en el que invirtió la policía, más allá de la forma como lo haya adquirido. Entonces, ha habido mucha discusión respecto al origen de la adquisición, que si es un swap, que es un repo, que es algún otro tipo de adquisición directa o indirecta. Lo que interesa básicamente es qué instrumento de inversión respalda esas inversiones que hizo la policía en este fondo al que fue invitado a participar. Entonces, el punto de partida es entender si tiene el bono, si tiene una garantía, al bono como una garantía de su inversión, o si tiene otro valor que es el que respalda la inversión que hizo. Entonces, aquí es donde viene mi primera preocupación. Claro. De lo que se ha escuchado, se entiende que cualquiera sea el instrumento que respalda la inversión de la policía, se encuentra
registrado en el DCVALE, el Depósito Centralizado de Valores del Ecuador, el supuesto Depósito Centralizado de Valores del Ecuador, y eso lo voy a explicar después. Entonces, el punto básico es, si DCVALE primero podía certificar la existencia, sea de un bono o sea de una nota global emitida por un fondo internacional, que es la manera como el señor Cherres lo ha explicado. Entonces yo partiría preguntándole al señor Cherres, como un experto en los mercados de valores ecuatorianos e internacionales, y conoce muy bien cómo funcionan los sistemas de depósito centralizado de valores, ¿cómo es posible que DCVALE, que no está conectado al sistema de compensación y liquidación de valores internacional, podía haber certificado o custodiado, o cualquiera sea el mecanismo que hayan usado, la existencia de un valor afuera? Como digo, si que sea el bono de deuda ecuatoriana externa o que sea otro certificado de notas globales de las que se ha hablado. ¿Y por qué lo digo? Porque los bonos de deuda externa ecuatoriana no se registran internamente en el Ecuador. Bajo los contratos de emisión de deuda externa, se colocan en los mercados internacionales y se registran en los sistemas de depósitos centralizados de valores internacional, en este caso Euroclear, y de Euroclear puede pasar a cualquiera de los otros sistemas conectados, interconectados, y de ahí se comienza a hacer las movilizaciones de un acreedor, de un tenedor a otro tenedor. Lo mismo sucede con una nota global como la que ha explicado el señor Cherres, que sustenta una inversión en un fondo fuera del Ecuador. Entiendo que es un fondo que está sujeto a la legislación de Florida. Y en el mismo escenario... En esta primera parte, María Laura, en esta primera parte yo quisiera, al saludar al señor Jorge Cherres, hacerle dos preguntas, además de lo que en este análisis ya tiene. Ahí ya tiene dos cosas que podría el señor Jorge Cherres aclararnos, pero él ha dicho en algunas ocasiones, ya en otras entrevistas, entre ellas en La Posta, le escuché, estuve siguiendo en algunos temas, que, bueno, usted ya viene haciendo negocios en el Ecuador desde el 2003, sobre todo con el ISPOL, y que alguien le propuso comprar los bonos. Y claro, el Ecuador entró en una renegociación de bonos. Todo esto genera también entonces una idea de si le propusieron comprar. No, propusieron a todos comprar digamos, renegociar los bonos. Señor Cherres, bienvenido, buenos días. Estas dos cosas, usted ya ha estado en la policía desde antes, en el ISPOL, y las dos consultas que ha hecho también en su reflexión la doctora María Laura Patiño. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días. Laura, qué gusto poder ser parte de este conversatorio en esta mañana. Estoy muy a gusto. Primero contestando, creo que es fácil, comencemos con las dos preguntas que está haciendo Gonzalo en esta mañana. Francisco, señor antes de empezar, nuevamente aclarar, como siempre lo he hecho en todas mis intervenciones, para tranquilidad de todos los 70,000 policías, todos los miembros policiales, que por favor sepan que sus recursos no están perdidos, no están estafados y que no existe ningún tipo de despacho. Y todos sus recursos están depositados y todas sus inversiones están listas para que en el momento de ser reestructuradas, en el momento de ser cobradas, estos puedan pasar al portafolio del ISPOL. Lastimosamente ha habido un desconocimiento bastante grande de actualmente cómo se están manejando todo el tema de inversiones y también las preguntas muy al lugar de María Laura, de cómo funciona el tema del depósito, cómo es que el depósito de valores puede tener en custodia estos títulos. Y pues voy a proceder a contestarlos de una manera muy Cherres, didáctica. Quizá es uno de de las preguntas que más se han hecho, no solo la ciudadanía, sino los expertos. ¿Cómo así DCVALE tiene en custodia algo que no lo podía hacer? Es realmente totalmente falso que el depósito de valores no pueda custodiar estos bonos. Todos los títulos de deuda interna y títulos de deuda externa están registrados en el catastro público. Justamente por eso son emitidos por el gobierno ecuatoriano.
Y dentro de las habilidades que tiene el depósito de valores es custodiar títulos, sea en el mercado bursátil, extrabursátil o privado, que han sido emitidos por emisores registrados en el Ecuador y registrados en el catastro público. Entonces, de esta manera, el DCVALE no está haciendo nada ilegal y el DCVALE está cumpliendo con sus funciones de una manera adecuada. Entonces, existe un desconocimiento bastante grande, o básicamente cómo se han planteado las cosas, o cómo realmente han querido plantearlas en el momento en el que no han sabido manejar los términos de desmaterialización de títulos. Como bien decía María Laura, estos títulos no se depositan localmente. Estos títulos no están depositados, sean en una cuenta local, ¿sí? Pero sí están registrados como un espejo en la cuenta del DCVALE con sus contrapartes de negocio internacionales. Nosotros hemos funcionado durante mucho tiempo como una contraparte de custodia de títulos, valores aquí en el Ecuador. Hemos prestado los servicios igual de clearing, de custodia. Hemos habilitado y hemos presentado a varias empresas aquí localmente, incluyendo al DCVALE, la posibilidad de que estos títulos sean custodiados a través de bancos internacionales, a través de puestos de bolsa internacionales, a través de contratos con diferentes empresas que prestan servicios aquí de información bursátil que reflejen las cuentas de custodia internacionales para esos títulos. Como bien dice María Laura, el depósito de valores no está conectado directamente con Euroclear o con Clearstream o con Justamente GTC. esa es la pregunta. Sí, señor Cherres, justamente, ¿cómo llega usted entonces a conectar eso? Es muy sencillo. ¿Sí? La tecnología y ahora los contratos que uno puede tener para poder manejar ese tipo de inversiones hacen que DCVALE pueda tener un contrato de asesoría, un contrato de subclearing con una empresa que pueda darle esos servicios. Esta empresa le provee de los servicios tecnológicos para que pueda recibir esa información. Y el agente de custodia, el cual puede ser una firma de inversión de custodia, un broker dealer. Hemos sido nosotros también agentes de custodia para ciertas operaciones. En el momento que nosotros hemos comprado y vendido títulos, el DCVALE tiene esos títulos en sus cuentas de subcustodia y puede hacer la réplica en sus estados de cuenta. Esto es bastante sencillo. En lugar de preguntarse cómo el DCVALE puede tener esto en custodia, preguntémonos si los títulos realmente están ahí. Y la única manera de comprobar si los títulos realmente están ahí es que el dueño de los títulos pida que esos títulos sean traspasados a una cuenta propia del cliente. Entonces, el día de mañana o el día de hoy, si es que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, se siente afectado y cree que el DCVALE no tiene sus títulos, muy sencillo, que abra una cuenta de Euroclear, que abra una cuenta de DTC y que los títulos sean traspasados para que miren que los títulos sí existen. El ISPOL ha tenido en su poder y tiene en su poder casi $200 millones en bonos puros. Estos bonos fueron reprogramados por el gobierno del Ecuador, fueron entregados los nuevos bonos, fueron descontados las porciones de capital que deben descontarse en la reprogramación, y en este momento están listos para la entrega al ISPOL. Si el ISPOL el día de mañana da una orden para traspasar esos bonos a una cuenta propia, a una cuenta administrada, a un Euroclear propio, ellos van a recibir sus títulos. Y esta conversación se acabó. Porque todo el mundo dice, ¿dónde están los bonos? Claro. Nadie le cree al depósito de valores. Nadie nos cree a las empresas que estamos atrás como clearing, como subclearing, como contraparte de negocio. Nadie nos cree. Si no nos creen, denos un sitio donde los bonos tienen que ser transferidos. Los bonos son transferidos. El ISPOL comprueba que existen y se acabó la conversación. Se acabó el debate. Es muy sencillo. Permítame entonces que escuchen ustedes para seguir en el análisis, señor Cherres, lo que decía el día de ayer la señora ministra del Interior y presidenta del ISPOL. Parte de nuestras preocupaciones está en que hay inversiones que se pagan con papel. Es decir, que llegan los vencimientos y al ISPOL, en lugar de pagarle sus dividendos en dinero, le seguían llenando de papeles. Esto en la contabilidad se ve muy bien, claro, porque ya verá usted que no falta el que dice, no, si ahora el problema de la cartera es de este periodo, antes no teníamos problemas con la cartera vencida. Y están diciendo lo correcto, porque antes no había cartera vencida, ¿por qué?
me seguían llenando de papeles, nos llama la atención sobre la veracidad de ciertas inversiones y nos hace enfocarnos en estas dos grandes operaciones. La contraparte, en ambos casos son empresas, las dos empresas con las que se firman estos contratos, su representante legal es el señor Jorge Cherres Miño. Las inversiones del ISPOL, si se les puede llamar así, con estas empresas, suman 532 millones de dólares. Eso no habría soportado ningún riesgo, ningún análisis de riesgo de concentración, aun si se trataran de inversiones muy seguras o de una persona muy conocida en el mercado, con grandes credenciales, con una gran capacidad para responderle al ISPOL sobre este dinero. Tenemos dos objetivos: ir detrás del dinero, porque el dinero hay que recuperarlo, al menos debe haber la posibilidad, vamos a hacer todo lo posible por recuperar una parte de ese dinero. Vamos a ir tras las personas, porque al mismo tiempo el dinero y seguirle la ruta del dinero nos permitiría saber qué otras personas, qué otras transacciones, exactamente qué pasó. Pero para nosotros estas son las dos cosas importantes y en ese orden, por cierto. No sé si María Laura, antes de pasar para que el señor Cherres conteste a la ministra y estas reflexiones que ha hecho, las explicaciones que el señor Cherres nos da, y que dice, miren, aquí ya están casi listos para devolver los papeles que dice la ministra, 200 millones, y uno dice, oiga, y si es tan simple, como dice, y esta conversación se acabó. No se acabó. El riesgo, la seguridad sobre esas inversiones que tienen que responder los que han hecho, y las empresas que, o sea, 532 millones de dólares de un seguro, María Laura, ¿es conveniente concentrarlos de esa manera? A ver, en este tema es evidente que la ministra tiene toda la razón del mundo de preguntarse quién hizo la calificación de riesgo, tanto desde el punto de vista del monto, ahí lo que le llama concentración, como desde el punto de vista del riesgo que estaba asumiendo la ISPOL. Hay una cosa que a mí me preocupa especialmente, es que la ISPOL, de todo lo que se ha visto, aparentemente cree que el papel del que habla la ministra es un bono del Estado del exterior. Y parecería, de todas las explicaciones que el mismo señor Cherres ha dado en varios foros a varios periodistas, y que los he leído con mucha atención, que el tipo de documento, el tipo de inversión que realizó la ISPOL no es precisamente en un bono del Estado directamente, sino en una inversión, en un fondo que genera un fondo de inversión, y en este caso, por el mismo nombre, Ecuador High Yield Bond Fund. El high yield, el concepto de high yield quiere decir alto rendimiento. En materia financiera, uno cobra mucho más alto rendimiento cuando hay más alto riesgo. Entonces, estamos viendo que si hay una inversión de la ISPOL en ese fondo, el tipo de rendimiento que la ISPOL debía haber recibido es un rendimiento equivalente al nivel de riesgo que estaba tomando. Entonces, partamos de este punto. ¿Cuál es el papel que realmente tiene la ISPOL? Entonces, el punto de partida es, señores, no tiene bono. El bono que existe detrás del fondo del que hablaba el señor Cherres, los fondos de los que de alguna manera él tiene una injerencia o una intervención en eso, que a mí no me queda todavía claro cuál es el rol del señor Cherres frente al fondo donde se han invertido los recursos del ISPOL. Ese fondo básicamente emite unas notas globales. Si este fondo está en el exterior, emite unas notas globales, esas notas globales, y vuelvo al mismo punto que le había dicho el señor Cherres al principio, esas notas globales, para que la policía tenga algo con lo que cobrar a su acreedor en el exterior, que sería este fondo, estoy hablando del caso del Ecuador High Yield Bond Fund, resulta que la policía debería poder acceder directamente con esta nota global para ir a reclamarle a este fondo. Pero mi problema no tiene que ver tiene que ver no solo con la naturaleza del título, que es esta nota global y no un bono, sino tiene que ver con el hecho de que, vuelvo al punto, el señor Cherres acaba de hacer toda una explicación del DECEVAL y del rol del DECEVAL. Yo no le voy a discutir que bajo la ley local, desde el año 94-95 salió la ley de mercado de valores, las autoridades ecuatorianas, de superintendencia y compañías, que concedieron la licencia para operar como único depósito centralizado de valores de compensación y liquidación al DECEVAL, depósito privado. El otro depósito centralizado es el Banco Central por su propia naturaleza. Entonces, el punto es que
lo puede hacer dentro del Ecuador. ¿Por qué Decevale no puede actuar de la misma manera afuera? Y el hecho de que Decevale tenga que acudir a custodios, como acaba de explicar el señor Cherres, a terceros, y además de eso va a incrementar obviamente los riesgos. Mientras más partes participen en una transacción, el riesgo sigue subiendo. Y aquí me está hablando el señor Cherres de custodios que indígenas se les puede identificar fácilmente que son los que prestan los servicios de Decevale. El punto de tener un depósito centralizado de valores, como pasa en otros países, el depósito centralizado de valores, primero cumple una serie de estándares internacionales que en la vida se ha conocido que Decevale haya cumplido, porque si los hubiera cumplido, estaría conectado con los depósitos, con el sistema de compensación y liquidación internacional. Entonces, el primer punto es, si Decevale no cumple, quiere decir primero que tiene una licencia para actuar como depósito centralizado con la anuencia de la superintendencia de compañías por casi 25 años, es a lo cual no le ha proporcionado el servicio para el cual debería prestar. Puede proporcionarle casa adentro, porque básicamente la ley de mercado de valores, la autorización de las superintendencias de compañías, le proporciona, le da la potestad de actuar como centralizador de valores, materializador de valores, de valores. María Laura, vamos a pedirle al señor Cherres también una cosa, porque también está un poquito, no sé si Milton nos ayuda para un poquito, a rato se distorsiona la voz, no sé si es que a lo mejor Milton llama por teléfono y lo hacemos tanto por Zoom como sostener por teléfono, María Laura. Se ha escuchado en general todo, pero hay a ratos un poquito de distorsión. Señor Cherres, estas son las preocupaciones, usted le escuchó a la ministra también, las preocupaciones que tiene, y claro, y uno dice, es posible que todo salga bien, sí, pero ¿y el alto riesgo que han corrido, podríamos decir así, señor Cherres? Bueno, creo que es muy importante, pero muy importante, el entender cuál es la estructura que está atrás de estas notas globales. Y entender también que, por ejemplo, al haber operado un contrato de swap con un fondo al cual yo represento y administro, que tiene el nombre de Ecuador High Yield Bond Fund, no significa que la operación de swap realizada sea una operación de high yield. Tampoco significa que las notas globales tienen la garantía de un fondo privado. Hay que entender el contrato, hay que entender exactamente lo que está atrás, hay que entender qué es lo que se hizo con el ISPOL, hay que entender que no se transfirió el riesgo. Justamente eso es lo que estamos intentando, entender lo que ha pasado, señor Cherres. Cuando usted nos dice hay que entender, sí, cuando lo que pasa se lee y no se entiende claramente, ahí entra el mayor riesgo y la mayor preocupación. Cuando necesitamos más de una explicación de lo que se ha hecho, cuando le preguntan a usted y cuál es el rol, si esto es un swap, es un repo, le están diciendo justamente que no entendemos eso, señor Cherres. Perfecto, Gonzalo. Entonces, permítame explicar de una manera muy didáctica qué es lo que se hizo para entender exactamente la operación. ¿Sí? Muy sencillo. El ISPOL, durante muchísimos años, durante los últimos 15 años, ha tenido un portafolio que en esa época tenía un valor de $327.300.000, invertidos en títulos de deuda interna ecuatoriana. Lastimosamente, por las condiciones de operación, bien dice la ministra, qué bueno que los últimos comentarios de la ministra ya sean comentarios un poco más sosegados, un poco más tranquila, se puede explicarse un poco más y explicarse que no entiende todavía las operaciones que tiene el ISPOL y que está preocupada de que los pagos al ISPOL sean en papeles en lugar de dinero. Justamente eso es lo que el ISPOL ha sufrido parte del gobierno ecuatoriano en los últimos 15 años o más. Cada vez que ha habido un vencimiento de deuda pública, le han pagado con papeles y no ha visto liquidez. Justamente mirando esto, el ISPOL necesitando liquidez por esa cartera, ¿sí? Diseñamos conjuntamente para el ISPOL una operación en la que el ISPOL transfería el riesgo de cobro de tu cartera de deuda interna
a un operador internacional que es un banco de primera línea, un banco con calificación de riesgo, un banco con las más altas credenciales, un banco que mantiene los títulos de su poder y que en el momento en el que los presenta al cobro, el Estado ecuatoriano ha tenido la obligación de pagarle. Y este banco ha fungido como agente cobrador para darle al ISPOL y devolverle la liquidez que el gobierno no le ha estado dando, porque cuando viene el ISPOL a cobrar los títulos, le dan papeles. Cuando viene un banco internacional de alta talla a cobrar los títulos, el Ecuador sí paga. Es por esta razón que en esta estructura de canje se han canjeado solo los derechos de cobro de la cartera de deuda pública interna, y el ISPOL ha recibido más de 80 millones de dólares líquidos en sus cuentas, lo cual antes nunca había recibido. Entonces, es falso que ha habido un canje con notas globales invertidas en un fondo y el ISPOL tiene riesgo. No. El ISPOL ha seguido considerando y sigue teniendo el riesgo de deuda interna de sus propios papeles que se encuentran al día de hoy depositados en el Banco Central del Ecuador, y que lo único que ha hecho ha sido entregar la función de cobro a alguien al que el Estado ecuatoriano creo que le tiene miedo y por eso le paga. Porque cuando el ISPOL va a cobrar, le dicen, no tengo plata para pagar. Entonces se ha beneficiado el ISPOL de esta estructura gracias a que existimos asesores que podemos mostrarle las maneras en las que puede tener liquidez en su portafolio. Esta operación no está vencida. Esta operación no tiene ningún problema, a menos de que el Estado ecuatoriano deje de pagar esta deuda. Entonces, no existe ninguna pérdida en esta estructura. Esos papeles están depositados en el Banco Central del Ecuador. O sea que el rol y suyo ha esperamos sido... que esta estructura siga funcionando. El rol suyo ha sido asesoramiento, estrictamente. ¿Perdón? Su rol ha sido asesoramiento. Mi rol ha sido asesoramiento y mi rol en los últimos 17 años ha sido cuidar el dinero de los policías y cuidar el dinero de los policías para que no sea transferido a las arcas del gobierno. Y eso es lo que hemos hecho los últimos años. Y lastimosamente, Claro, desde mediados del año pasado, algunos, se señor metieron por la Cherres, parte de atrás y ahora comenzaron nuevamente a llevarse la plata del fondo. algunos dirían es preferible que el Estado tenga esos recursos a correrse los riesgos que se han corrido. Pero María Laura, esta explicación que nos da el señor Cherres y dice, miren, esta es una estructura a la que yo he asesorado y que ahora un poco podríamos entender más la estructura, pero claro, uno se asusta más. La responsabilidad del señor Cherres es solo hacernos notar que el Estado ecuatoriano está quebrado, que no puede pagar. Y eso no es pues una cosa novedosa, diríamos, María Laura. Responde un poco lo que acaba de explicar, porque acaba de decir algo que debe ser debidamente analizado. Él acaba de decir que en el swap lo único que han transferido es el derecho de cobro de los bonos de deuda interna, que efectivamente, como él acaba de explicar, esos bonos de deuda interna, precisamente porque son bonos de deuda interna y no externa, los administra como agente financiero del Estado por cuenta del Ministerio de Finanzas del Banco Central del Ecuador. Entonces, el primer punto es que de una u otra manera, en esta estructura que el señor Cherres ha asesorado, han sustituido el riesgo de cobrarle al Banco Central del Ecuador, aunque el Banco Central del Ecuador, por instrucciones del Ministerio de Finanzas, le haya estado pagando en bonos, con más bonos en lugar de pagarle en efectivo al ISPOL. Han sustituido el riesgo de que el Banco Central del Ecuador haga ese pago a la ISPOL a través de, él habla de un banco de primer orden, pero lamentablemente si se quiere calificar el riesgo de ese banco de primer orden, debería ser transparente cuál es ese banco de primer orden para saber que efectivamente es una contraparte que va a mejorar o va a impedir que se incrementen los riesgos para la ISPOL de cobrar por esto. Entonces aquí estamos introduciendo un elemento extraño en una operación que funcionaba sencillamente. La ISPOL compraba los bonos de deuda interna y el Banco Central, por cargo del Ministerio de Finanzas, le pagaba en papeles o en cash, porque una parte seguramente le habrá pagado en cash. Entonces, el primer punto es que aquí hay una participación evidente, por lo que mismo el señor Cherres explica,
del Banco Central del Ecuador. Porque para haber transferido, como dice él, los derechos de cobro de los bonos de deuda interna, que el único que puede haberlo hecho es el propio Banco Central del Ecuador. Entonces, habría que también preguntarle al Banco Central del Ecuador cómo así transfirió, de qué manera, porque estamos viendo que esto se ha transferido hacia el exterior. Si el Banco Central, a diferencia de Euroclear, de DC Vale, sí tiene una cuenta en Euroclear. Y de lo que yo vi, de la información que se ha dado, el Banco Central del Ecuador, en lugar de seguirle pagando a la ISPOL en papeles, no en plata, ha decidido pagarle a una cuenta que el señor Cherres debe haber designado en el exterior esos mismos bonos de deuda interna para que el señor Cherres tenga esos derechos de cobro, lo cual está básicamente incrementando los riesgos de la ISPOL, pero obviamente está opacando la naturaleza de la persona que está teniendo que pagarle a la ISPOL. Lo que le interesa a la ISPOL en este momento es tener un documento para poder cobrar y tener identificado claramente quién es su acreedor. No nos confundamos con el mecanismo. Vuelvo a repetir, no me importa si es un swap, no me importa si es un repo, no me importa si es un margin account. Lo que interesa es que ellos tienen en este momento que cobrarle a alguien. La pregunta es, ¿quién es ese alguien? Si yo soy el abogado, yo tengo que saber cuál es el papel que tengo con el cual puedo yo ir a ejecutar y quién es el deudor. Y la pregunta es esta. Usted nos dice, señor Cherres, que hay un banco de primer orden en el exterior, pero para que se haya hecho la inversión, primero debía saber la ISPOL cuál es ese banco de primer orden para calificar el riesgo y saber que efectivamente su riesgo no se incrementaba como aparentemente sucede al sacar esos papeles de deuda interna que tenía en el Banco Central y pasarlos a ese banco de primer orden. Entonces, sí sería bueno, dado que está hablando de esto de los derechos de cobre del banco de primer orden, que lo ampliara y lo aclarara, justamente porque la opinión pública está sumamente confundida por la forma como se está presentando esta operación. Claro, por eso le decía, señor Cherres, sí, cuando algo hay que explicar demasiadas veces se vuelve con opacidad, y la opacidad es la que más preocupa. Estas reflexiones que acaba de hacer, además un tema adicional, o sea, usted también debe haber hablado con alguien en el Banco Central para que le permitan hacer esta operación, señor Cherres. Por supuesto, Gonzalo. Como bien dice Gonzalo, esto es extremadamente sencillo cuando se quiere entender y cuando se quiere escuchar. ¿Ya? Este banco famoso de primer orden está dentro del contrato y especificado en el contrato base que el ISPOL tiene en sus manos. Adicionalmente, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional no es cualquier inversionista, es el inversionista institucional más grande del Ecuador, después del BIES. En este caso, los recursos de la policía no se mueven de un día para el otro, ni se mueven porque el señor Cherres es amigo de alguien. Para hacer este tipo de inversiones existen análisis de riesgo, análisis legales, existen comités de inversiones, comités de riesgo, existen un montón de comités que autorizan una propuesta durante meses. Esos comités han estado hechos por una persona, señor Cherres. ¿Perdón? Esos comités, al parecer, han estado solo constituidos por una persona. No, mi querido Gonzalo, no. Estos comités están incluidos por varias personas. Cada uno de los comités, consejo directivo, comisión de riesgos, comisión de inversiones, todo está en actas en el ISPOL, por favor. Esto no es cuestión de invertir dineros por una persona o dos, o cheques que se firman y se entregan, Gonzalo, por favor. Esto es algo que la ciudadanía tiene que entender. Adicionalmente, para poder cerrar esta operación que era tan importante, la plana principal del consejo directivo del ISPOL, más los jefes de cada área y los jefes de cada comité, viajaron al exterior para conocer a todas las contrapartes involucradas en esto. Se sentaron en Nueva York, en la oficina del banco, entendieron los contratos, miraron las cuentas de custodia, firmar. Todo esto de aquí son operaciones extremadamente seguras y que la policía las ha hecho con mi asesoría, cumpliendo con absolutamente todos los niveles de seguridad.
Esto no es del día para el otro, esto no es que se le ha entregado dinero a mis empresas. Hay que entender muy bien esos contratos que son sencillos. El ISPOL entrega su deuda interna a un tercero, que es un banco internacional, que es el que le da cobrando la plata, para que entiendan, porque el Estado no le paga al ISPOL. Y ese banco internacional se da la vuelta y le entrega la plata de vuelta al ISPOL, para que el ISPOL pueda tener liquidez. El ISPOL contrata esos servicios y nosotros actuamos en la mitad como esa contraparte que está tomando ese bendito riesgo que dices tú, María Laura, por supuesto, ¿sí? Que está transfiriendo ese riesgo. En lugar de irle a cobrar al ministerio a través del fondo que nosotros tenemos, da cobrando un banco internacional para entregar la plata al ISPOL. En los últimos 5 años ha estado demostrado que hemos pagado todos los intereses transferidos por cada uno de los bonos. Entonces, si tú me preguntas, ¿es más riesgoso cobrarle al Estado que cobrarlo a través de una estructura hecha por nosotros? Por supuesto, mucho menos riesgoso cobrarle a una empresa privada y a un banco internacional que cobrarle al Estado ecuatoriano. Y eso ha estado demostrado, los hechos lo han demostrado, no las palabras, los hechos. El Estado ecuatoriano no ha pagado nunca en algo de cash importante. Esta estructura le ha dado al ISPOL 80 millones de dólares que no ha visto en los últimos 10 años de su historia, cobrándole directamente al Ministerio de Economía. Entonces, obviamente, para la ciudadanía, para Gonzalo, para usted, para ti, para Laura, por supuesto que resulta irrisorio, resulta extraño transferir un riesgo a un tercero para que el Estado ecuatoriano pague. Pero el Estado ecuatoriano no paga nunca. Y esa es la vergüenza. Y por eso es que este tipo de fondos tienen que recurrir a estructuras que les ayuden a conseguir liquidez. Aparte de eso, esta estructura es la única que permite que el ISPOL, si el día de mañana necesita recursos, pueda colocarla en el mercado internacional, en cualquier tipo de garantía para que alguien le preste dinero. Porque con bonos de deuda interna, el pobre fondo no consigue liquidez nunca, porque nadie le presta plata, así necesite plata. Entonces esto es algo muy técnico y es algo muy penoso, porque lo que se está diciendo aquí es que el Estado ecuatoriano y los fondos tienen que protegerse del Estado ecuatoriano, lo cual es totalmente cierto, pero doloroso. Ya debería haber en algún momento alguien, algún gobierno que venga y que sea realmente responsable con los acreedores internacionales. Claro, lo que pasa tener ahí, en cuenta, Gonzalo. El señor Cherres, soy Francisco Rocha, Gonzalo es nuestro director general, así es, pero me permito solo decirle para que no diga, estaba conversando con otra persona, pero lo que usted nos está diciendo es algo que hemos vivido, es la realidad del país, es cierto. Claro, si es que el Estado ecuatoriano comienza a pagar, ustedes como empresa dejan de tener negocios también, porque el negocio ha sido justo. El recurrir a este riesgo o a que el Ecuador, el Ministerio de Finanzas, a través de, digamos, el Ministerio de Finanzas, no pueda pagar los estos, ¿no? Y usted nos ha dicho, y claro, nos dice, oigan, para cobrarle al Ministerio de Finanzas, o sea, al Estado ecuatoriano, tenemos que recurrir a terceros porque a otros sí les pagan, a los propios no. Pero yo le podría decir, déjeles nomás a los bonos, no necesitamos que nadie se gane plata y resolvámoslo internamente. No es que con los bonos del Estado, ahí tienen una garantía, señor Cherres, antes de ir con María Laura. Con Gonzalo, o sea, a ver, Francisco, perdón. Sí, Francisco, no se preocupe. Francisco, cuando uno es tenedor de deuda, ¿sí? Primero, este concepto ha sido satanizado y piensan que todo el mundo que es tenedor de deuda de alguna manera se ha beneficiado porque el Estado le ha regalado bonos. De ninguna manera. Los inversionistas o tenedores de deuda somos inversionistas que hemos decidido de nuestros recursos, de nuestros ahorros, prestarle al gobierno ecuatoriano confiando en que el gobierno ecuatoriano va a cumplir con sus obligaciones. Los tenedores de deuda son los patriotas locales e internacionales más grandes que hay, porque confían en el Ecuador prestándole los recursos. Y los fondos de pensiones, como el ISPA, como el ISPOL, como la Santía de la Policía, como el BIES,
son los patriotas más grandes que hay, pero son los patriotas menos respetados que existen en este país, porque no les pagan nunca. Entonces, si al de poncho no le pagan, pero al rubio de ojos azules sí le pagan, yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esa discriminación? La plata del ISPOL no vale, la plata de los policías no vale. Tanto La vale, plata del señor IES Cherres, no vale. tanto vale que estamos preocupadísimos de lo que está pasando. María Laura, estos dos temas que nos plantea el señor Cherres, nos habla de, claro, los bonos basura de patriotas que nos compran al 11%, al 10%, de gente que invierte, y se ve por lo que nos dice el señor Cherres, plata local por unos terceros llega a comprar estos bonos, y si fuese así estaríamos y en default, como dice el señor Cherres, María Laura. A ver, la primera cosa es de la explicación del señor Cherres, me queda claro que el flujo que le regresa a la ISPOL, estamos hablando de un escenario donde yo no creo que el riesgo baje, yo no creo que el tema es discutir cómo le paga, si el Estado ecuatoriano paga o no paga los bonos. Todos sabemos que no es el mejor pagador y que no tiene la mejor fama ni siquiera a nivel internacional. Y a nivel interno, a ver, obviamente eso es indiscutible, esto es un tema internacional, pero aquí viene el tema. Usted acaba de explicar una figura a través de la cual vemos como la plata del pago de los bonos de deuda interna pasa por varias manos, que no es todavía claro. Usted me dice que llega, que básicamente el que se hace cargo de cobrar esos bonos de deuda interna es este Banco Internacional de Primera Línea. Pero eso significa que van a incrementarse costos y van a incrementarse riesgos, porque la plata que normalmente le hubieran pagado directamente a la ISPOL, primero sale del Ecuador a través de pagos que el único que puede hacerlo es el Banco Central del Ecuador. Por ende, en las cuentas del propio Banco Central del Ecuador, esos bonos de deuda interna tienen que haber cambiado de propiedad para que el Banco Central del Ecuador, en lugar de pagarle al propietario inicial, que era la ISPOL, empiece a pagar a este Banco Internacional de primer orden. Pero para poderle pagar a un Banco Internacional de primer orden fuera del Ecuador, el Banco Central del Ecuador no paga directamente a través del sistema financiero internacional, sino que tiene que ir a estos depósitos centralizados de valores internacionales, en este caso es Euroclear. Entonces quiere decir que el Banco Central, en lugar de pagar a la ISPOL, le tiene que pagar a Euroclear en una cuenta que este Banco Internacional de primer orden debe tener registrado a nombre de este Banco Internacional de primer orden. Pero esto desde un lado, entonces lo único que estamos incrementando es pasos adicionales que efectivamente incrementan costos financieros, comisiones que alguien se está llevando, en lugar de llevarse la ISPOL íntegramente la inversión en los bonos de deuda interna, alguien se está llevando, pero también incrementan riesgo. Pero del otro lado, a mí no me queda claro todavía entonces la participación del Decevale, porque si el Decevale le está poniendo la garantía para cubrir el riesgo, como acaba de decir el señor Cherres, para que el riesgo esté suficientemente cubierto con este fondo de afuera, ¿cuál es el rol del Decevale? Si el Decevale, a diferencia del Banco Central del Ecuador, ni siquiera tiene cuenta en Euroclear. Yo no puedo entender cómo las autoridades ecuatorianas de la Superintendencia de Compañías le han autorizado al Decevale durante 25 años a que mantenga el monopolio del depósito centralizado de valores, pese a que Decevale nunca ha cumplido los requisitos internacionales para ser considerado como tal y conectarse a nivel internacional, y ni siquiera tiene cuentas de Euroclear, Clearstream, DTC, y para poder hacerlo tiene que Decevale encargarse de hacer estas maniobras que desde mi punto de vista como abogada bajo la ley ecuatoriana ni siquiera está autorizado, porque básicamente bajo la ley ecuatoriana tiene una función específica y solo puede operar con los bonos que se emiten dentro del territorio ecuatoriano, y por ende cualquiera de estas transacciones de las que estamos hablando no le corresponde a Decevale y no podría hacerlo. Entonces yo no entiendo cómo me pueden decir que el certificado que emite Decevale para cubrir el riesgo adicional que se incrementa por esta vuelta que acaba de describir el señor Cherres se hace para permitirle a la policía que cobre lo que le corresponde por los bonos de deuda interna. No entiendo cómo se está mejorando o protegiendo o dándole una garantía a la policía a través de estos certificados de Decevale. Eso tal vez lo podría aclarar, porque de nuevo volvemos al punto. A mi modo de ver, y lo digo como abogada y como experta en esto y conociendo bien los mercados internacionales, conociendo bien cómo funciona a medio gas el mercado de valores ecuatoriano, yo no entiendo que Decevale haya certificado cualquier tipo de papel de deuda externa cuando Decevale
no está conectado con los sistemas de compensación y liquidación de valores a nivel internacional, algo que definitivamente está afectando incluso el funcionamiento del mercado de valores del Ecuador. Señor Cherres, justo lo que decía María Laura, este mercado de valores que mucha gente ha trabajado para intentar darle funcionalidad, que sea un atractivo, que pueda funcionar, no tiene, como dice Decebale, no podía hacer eso, señor Cherres. Primero, María Laura, intentamos una cosa, o recordemos una cosa, tal vez no lo recuerdas. Los títulos de deuda pública interna no tienen que estar depositados en una cuenta de Euroclear. Los títulos de deuda pública interna están depositados o sea en el Banco Central del Ecuador, o sea en el Depósito Central de Valores del Ecuador, y esas instituciones, que es el Banco Central, el Decebale, envían la gestión de cobro directamente al Ministerio de Economía. No existe Euroclear, DTC, Clearstream, no hay nadie involucrado ahí. Van directamente al ministerio y la gestión de cobro se hace directamente. Eso sería lo normal. No, eso pasa y sigue pasando hasta ahora. Eso es lo normal y eso pasa cuando se opera con cualquier tipo de valor emitido en el territorio ecuatoriano, como son los bonos de deuda interna, que hay que distinguirlos de los bonos de deuda externa ecuatoriano que no se registran vía Decebale o vía el Banco Central, porque se tienen que registrar a través de los sistemas internacionales. Esa parte está muy clara, señor Cherres. El punto de partida es ese. O sea, Decebale tiene una función clarísima. Y usted acaba de explicar que se transfiere el derecho de cobro de esos bonos de deuda interna a este Banco Internacional de Primer Orden, que no se lo está mencionando, que se ha comentado y todo lo demás. Que obviamente la ISPOL debía calificar el riesgo de ese Banco Internacional de Primer Orden, pero la ISPOL también tenía que calificar el riesgo de que en lugar de que el Banco Central directamente le pague, que es un riesgo de contraparte directo, le tenga que pagar a través de un depósito que hace el Banco Central de esos derechos de cobro en algún depositario del exterior, para que el depositario del exterior le devuelva de alguna manera, que hasta María este momento, Paula, a mí personalmente no me queda claro cuál es el mecanismo a través del cual quizá ahí lo que dice el señor Cherres, el mayor, digamos, ofrecimiento y el trabajo del señor Cherres ha sido ver cómo no se cobra directamente porque no paga, sino cómo se efectiviza y se monetiza algo de lo que había que pagar. ¿Cuánto ha costado eso? Podrían preguntarle. Pero no, yo voy más por la garantía de la inversión y el rol de Decebale, que es un rol bastante opaco, señor Cherres. Bueno, Francisco, primero, realmente no es difícil, pero no es difícil entender esta operación. ¿Ya? Si bien es cierto, como tú has dicho, te transfiere el derecho de cobro, no significa que se cobre a través de un mecanismo diferente. Simplemente, en lugar de que vaya un ecuatoriano de poncho, está yendo un gringo de ojos azules, y al gringo de ojos azules sí le pagan. Entonces, pero si eso, es cierto, esa visión es una visión bastante pobre, señor Cherres. No, eso de ecuatoriano, realista, mi querido Francisco, eso ecuatoriano de poncho con un gringo, realista. Eso es querernos, eso es populismo puro. No, los bonos son bonos con poncho o sin poncho, discúlpeme. No, porque a los hechos me remito. A los hechos me remito. La deuda interna está atrasada perfectamente. Y es el riesgo. Digamos el riesgo de la estructura. La estructura ha sido armada y durante los últimos 5 años no ha fallado en un solo pago. Entonces, si medimos riesgo, yo puedo decir que el riesgo de efectividad de esta estructura ha sido del 100%. Y cuando se ha cobrado los papeles directamente al Ministerio de Economía, el riesgo de efectividad ha sido de menos del 5%. Entonces, no es que mi apreciación es distinta. Justamente por eso se hace esto. Entonces, si hablamos de riesgo, el riesgo está más que mitigado y no hay costos adicionales, mi querido Francisco. Veamos eso. Vamos mirando. Exactamente, vamos mirando. Vamos a la contabilidad del ISPOL. Vamos a mirar esa estructura. ¿Cuánto debía cobrar en intereses y cuánto en capital? ¿Y cuánto al final está cobrando el ISPOL de intereses y cuánto de capital? Porque no existen costos adicionales. Ahí viene
el trabajo de los estructuradores, ahí viene mi trabajo, ahí viene qué es lo que nosotros podemos hacer para que el ISPOL no tenga costos adicionales. Y yo no estoy hablando de memoria, esto de aquí lo puede ir a auditar la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, puedes ir tú si deseas a mirar las cuentas, podemos sentarnos y revisar los contratos, podemos traer los contratos aquí, Francisco, también para poderlos mirar, podemos traer los estados de cuenta del ISPOL para que vean la plata que ha ingresado, podemos hacer todo lo que ustedes deseen. Cuando las cosas son transparentes, hay como mostrarlas y explicarlas donde sea. Y las cosas no son difíciles, son muy fáciles, y lo único que digo, vamos a revisar las cuentas del ISPOL. Vamos a revisar la cuenta del Banco Central del ISPOL y veamos cuánto se ha cobrado, veamos cómo se ha cobrado, veamos la efectividad, veamos si es que hay un tercero que ha ganado comisiones, veamos si es que hay costos adicionales y ahí hablemos. Ahora, por el tema de Decebale. Sí. El tema de Decebale, yo lo único que puedo decir es que el Decebale, siendo el depósito central privado, como tú dices, y ha compensado más del 90% de las operaciones hechas en la Bolsa de Quito y en la Bolsa de Guayaquil, y lo ha hecho durante todos estos últimos años, realmente de una manera ética, profesional e intachable. El día de hoy, que se le dice, ¿dónde están los papeles? Se está diciendo, ¿están depositados aquí? ¿No quieren saber que están depositados? Ahora dicen, ok, no tiene el Decebale, no ha tenido la atribución, se tomó una atribución. No, okay. ¿Cuáles son los papeles que están depositados en el Decebale? Esa es la pregunta que yo hago. Perfecto. En el Decebale están depositados todos los bonos de deuda global que tiene el ISPOL en su portafolio, que suman más de 198 millones de dólares. Bonos de deuda global, ¿internos o externos? Los externos. Y ahí volvemos al problema. Si esos bonos no están registrados aquí, sino afuera, entonces, ¿cómo puede tener registrados el Decebale unos bonos de deuda externa que se manejan en este sistema de afuera al cual el Decebale no está conectado? A ver, veamos entonces, claro, ahí. Primero, los bonos sí están registrados aquí y justamente después del año 2015... El Ministerio de Finanzas... Después... No se escuchó, perdón María Laura, no se escuchó esta última parte, pero vale la pena, señor Cherres, la consulta es esa, ¿cómo así? No, los bonos sí los puede tener el Decebale. Después de la... Si tú recuerdas, obviamente tienes experiencia en el mercado de valores, la deuda externa estaba registrada en las bolsas de valores del país. La deuda externa hasta el año 2015 se podía transar en bolsa, en la Bolsa de Quito, en la Bolsa de Guayaquil, y los depósitos, tanto el Banco Central como el Decebale, podían y pueden tenerlos porque están dentro del catastro público. Cuando el Ecuador emite un papel, sea en el exterior o sea localmente, necesita una ley local registrada en el catastro público para que ese bono exista. Ahora, cuando el Ministerio de Economía decidió ya desinscribir todos los bonos, deuda interna y deuda externa en el año 2015 de la bolsa, para poder hacer inversiones en el mercado privado, le dio la facultad al Ministerio de Economía y a todos los jugadores e inversionistas del mercado para que esos bonos puedan ser negociados libremente en el mercado privado. Entonces, no es que... Fuera de bolsa. Fuera de bolsa. A ver, ahí viene el otro tema. Esta es una pregunta adicional. Aquí, la ISPOL está adquiriendo algún tipo de inversión representada en algún tipo de documento, en un banco de primer orden internacional. En algún banco de primer orden, sí. Pero las autorizaciones que da la ley ecuatoriana para que la ISPOL, que es básicamente una resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera, que le dice, por un lado le dice que puede comprar hasta el 75% de su portafolio en papeles de deuda interna, en bonos, en obligaciones del Estado ecuatoriano. Obligaciones del Estado. Obligaciones del Estado, directas. Y por el otro lado, tenemos una norma que viene desde el año 2008 y que en el 2015 se efectiviza a través del mecanismo que usted dice, eso no lo conocía, que básicamente le permite al Estado ecuatoriano hacer operaciones entre instituciones públicas
libremente fuera de bolsa. Entonces usted lo que me está diciendo es que con este cambio en el año 2015, el Ministerio de Finanzas permite que estas operaciones de intercambio de bonos se pueden hacer fuera de bolsa, vía operaciones privadas, lo cual vuelve más opaco y más transparente el manejo de la deuda pública, por un lado. Y por otro lado, mi problema es que en lo que estoy viendo y lo que usted está insistiendo, aquí no es que hay el canje de un bono de deuda interna por un bono de deuda externa. No, aquí lo que hay el canje es de un bono cobrar. de deuda interna por una nota global o como quiera que se llame el título, que representa estos derechos de cobro que tendría la ISPOL para cobrar de este tenedor de la deuda interna afuera. Entonces, primero tuvo el Banco Central que hacer los pagos de esos títulos, hacer un registro nuevo de esos títulos a nombre del tenedor afuera, que obviamente tenía que hacerlo a través de los sistemas internacionales. Pero el tema sigue siendo el mismo. Claro. No reciben un bono, reciben un derecho de cobro contra un fondo. Eso ha quedado claro, María Paula y señor Cherres. Lamentablemente se me están yendo ya el tiempo, pero yo sí quisiera que usted, lo que María Paula ha dicho y hemos entendido es que, perdón, María Laura, sí, yo también estoy confundiendo el nombre, perdón, María Laura. Lo que quería decir, la ministra María Paula Romo lo que ha dicho es, y le hemos escuchado, es que justo estas preguntas es las que quiere aclararlas en esta investigación, que Cedeval explique esto. Usted nos acaba de dar un dato adicional, que es que el Ministerio de Finanzas en el 2015 hizo esta, no sé, a través de alguna resolución, le facilitaron para negociar en la bolsa también, o fuera de bolsa, como se ha dicho. Señor Cherres, aquí hay entonces una especie de adecuación también de la forma de negociación. Y claro, lo único que me queda claro a mí es lo que usted ha insistido, y María Paula también, María Laura nos ha dicho, es, miren, solo hay que cobrarle al gobierno ecuatoriano los ojos azules y rubios. A los de poncho no les van a pagar. Y entonces toda esta estructura es para que no nos vean que los que realmente están cobrando son los de poncho, y en este caso son los uniformados, señor Cherres. Exactamente, Francisco. Exactamente. Así de sencillo, y por eso fue el criterio en que se hizo la estructura. Así de ilógico suena, pero así de sencillo, y no hace falta que tengas un PhD en economía para entender una explicación tan sencilla. No, hay que ser vivo nomás. ¿Perdón? Hay que ser vivo nomás, digo, y no solo que se entiende esa estructura. No se trata de vivo, se trata de tratar de cobrar de alguna manera las deudas. Yo creo que no es vivo el que cobra la deuda, vivo es el que no paga la deuda y se hace loco. No, ese es un vivísimo. Ahora, entonces, ¿cómo se va a asegurar que la policía va a cobrar lo que se le debe? Esa es la pregunta. Porque al final del día, toda esta historia y toda esta investigación es precisamente por las dudas que se ha generado y sobre todo por el hecho de que se han suspendido los pagos y la policía se ha percatado de que estos papeles, títulos, lo que tenían, no le está cumpliendo como se habían comprometido. Claro. Entonces, la pregunta es ¿cómo va a cobrar? ¿Con qué garantía va a cobrar? ¿A quién va a cobrar? ¿Cuándo va a cobrar? ¿Cómo va a cobrar? Ese es el punto básico. María Laura, estos papeles no han caído en default. Los papeles recién están venciendo a finales del año. Estos papeles no han caído en default. Entonces, se está hablando de una estructura creada. Se está hablando de un montón de riesgo. Se está hablando que hay desconfianza. Por eso es lo que digo, las inversiones no están perdidas. Las inversiones perdidas han sido las inversiones que permitió este consejo directivo que se reprogramen y se pierda el dinero. Ahora, estas inversiones de las que estamos hablando en este momento han dado liquidez, no se ha perdido el dinero en estas inversiones. Estamos hablando de otras inversiones que ha hecho el ISPOL, las cuales en el mercado de corto plazo se han visto afectadas por la baja de precio del colateral, ¿sí? Y por la disminución de la liquidez del mercado. Entonces, en cualquier tipo de estructura, absolutamente cualquier tipo de estructura, lo que nosotros estamos diciendo, a diferencia del gobierno ecuatoriano, es, señores, nosotros tenemos y somos contraparte, ¿sí?, de operaciones de corto plazo contra el ISPOL.
y queremos reestructurar esas inversiones para que el ISPOL no pierda un solo dólar. A diferencia del Estado ecuatoriano, ¿sí? Cualquier estructura que nosotros hemos hecho, estamos diciendo al ISPOL no va a perder dinero, estamos queriendo entregar fondos en garantía, estamos queriendo entregarle nuevas estructuras para que el ISPOL las tenga directamente, porque ya no desean trabajar conmigo, están en todo su derecho. Hay que hacer nuevas estructuras, desde la nota global que representa la deuda interna a la nota que representa los valores de corto plazo, para que el ISPOL recupere absolutamente todo su dinero. Y nosotros entregando garantías adicionales al ISPOL. Señor Cherres, eso esperamos todos. Eso pero va a de lo pasar. que estamos viendo es que la ISPOL, al hacer estas operaciones, ha asumido un riesgo mayor. La pregunta es si efectivamente ha estado cobrando unos rendimientos mayores que le cubran ese riesgo, porque finalmente no es lo mismo que yo tenga directamente para cobrarle, que tenga que cobrar a través de una estructura, que es una estructura que además va a usar la plata del ISPOL para generar flujos a repagar. Entonces, la pregunta que yo hago es si esos flujos por este riesgo adicional se le está reconociendo efectivamente al ISPOL, ¿cuánto ha sido o si ese esos flujos reconocimiento? adicionales se los está quedando a alguien en el camino. Entonces, ¿cómo se le está compensando a la ISPOL por este riesgo adicional que ha asumido en esta estructura? Asumiendo, y vuelvo al tema, ahí me pongo el sombrero de abogada, asumiendo que era legal que la ISPOL pudiera hacer estas inversiones, que yo tengo serias dudas, porque lo que hemos visto de las resoluciones, aparentemente la ISPOL podría invertir comprando bonos de deuda pública de diferentes a través de diferentes mecanismos, María pero no Laura, habría estado autorizado. Con esta pregunta vamos a concluir, señor Cherres. Es válida la pregunta que dice, ¿quién ha ganado más, el ISPOL o quién? Señor Cherres. Francisco, no se te escuchó. Ya, le decía que lo que María Laura acaba de decir, y con eso quiero terminar, comprometiéndoles a seguir. Podemos volver a encontrarnos para hacer un seguimiento del tema, pero señor Cherres, ¿el ISPOL ha sido beneficiario de algo o quién se benefició con este riesgo que ha corrido el ISPOL? Todas y todos los flujos que ha tenido el ISPOL en todos los instrumentos que nosotros hemos asesorado han sido beneficiosos para el ISPOL y han sido invertidos y le han dado rendimientos sobre su tasa actuarial. Y para tener tranquilidad, antes de haber hecho y antes de hacer estas inversiones, ¿sí? Y durante la aplicación de estas inversiones, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional envió toda la información a la Superintendencia de Bancos y toda la información a Contraloría, y desde su aplicación y su compra nunca ha habido observaciones. Sí. Entonces, sí hay un informe de la superintendencia. En los últimos años. Hay un informe de la superintendencia que dice que tiene estas preocupaciones, que no puede actuar jurídicamente, pero que tiene esas preocupaciones. Pero entonces, ¿por qué los entes de control en los últimos 7, 8 años que han tenido esas operaciones en marcha, ¿por qué no han dicho nada? Esa también es una buena pregunta. ¿Por qué no han dicho esto está mal? Si el primer año decían esto está mal, el ISPOL se deshacíamos la operación. Se les envió los documentos para que los vean. No puede hacer eso. Y cuando la Contraloría vino al fondo y decía, estas operaciones no son legales, hubiéramos desarmado esta operación, pero estamos en una operación que vaya más de 5 años, totalmente exitosa, y resulta que ahora, justo cuando el Ecuador no paga su deuda internacional, todo el mundo comienza a asustarse, todo el mundo comienza a decir que la plata desapareció cuando no ha desaparecido, pero lo que sí ha habido, lastimosamente, ha sido un mal manejo de la tesorería por parte de la comisión ahora, la cual sí ha perdido dinero. Entonces salimos con un megáfono a decir, todo el mundo me robó. No, señores, no todo el mundo robó. Reprogramaron los fondos que no debían reprogramar y perdieron dinero. Entonces, cada uno que acepte sus responsabilidades. Las personas que firmaron las cartas y le dieron al fondo del ISPOL a través de esta administración del ISPOL pérdidas millonarias, que asuma la responsabilidad de perder estos fondos.
y que vea la Contraloría si son públicos o privados, y ahí se sabrá. Y para las personas que estamos administrando, asesorando, porque yo no administro, sino asesoro, y esas operaciones están no fallidas, miremos si cuando se reestructuren va a haber pérdidas o no. Entonces ahí ponemos en una balanza el riesgo. ¿Quién hace una estructura que no pierde plata? ¿Y quién toma un riesgo y no paga plata? María Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Cherres, gracias por acompañarnos también. Quedan pendientes algunas cosas. Esto creo que vale la pena conversar, vale la pena, no solo por recordar lo que le pasa al país, y hemos visto, al escuchar al señor Cherres, uno dice los 15 años, como él nos recuerda, esto ha sido, sí, un altísimo riesgo, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora María Laura Patiño, experta en manejo de deuda, y al señor Jorge Cherres, el representante de las empresas que han hecho las inversiones con el ISPOL. Luego de este corte volvemos de inmediato con, en cambio, los desembolsos del fondo. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas